Ministerio de Educación. Buenas tardes con todos, soy Fabiola Cáceres, soy jefa de la Unidad de Financiamiento por Desempeño. Nos acompaña en esta videoconferencia Claudia Cusi, que es coordinadora de la herramienta Compromisos de Desempeño. La idea de esta reunión es que les podamos contar un poco cómo estamos planteando la mejora de la herramienta hacia el año 2020, que podamos compartir con ustedes algunos temas que ya han sido priorizados y que se van a difundir con mayor profundidad en las asistencias técnicas descentralizadas que se van a realizar a partir de la quincena de octubre en las diferentes regiones. Hemos preparado una presentación para ustedes, les pediríamos que nos permitan completarla y tendremos un espacio hacia el final de la presentación para que ustedes puedan en el chat hacernos llegar sus consultas y que podamos absolver la mayor parte de ellas. Bueno, el contenido básicamente es que revisemos primero qué son los compromisos de desempeño. Hay varios de ustedes que ya conocen la herramienta, pero también sabemos que en las unidades ejecutoras hay personal que no necesariamente ha estado en los años previos, por eso vamos a hacer un breve repaso de la herramienta y sus características. Y vamos a hacer una valoración a partir de la evidencia de qué ha funcionado bien en el diseño de los compromisos de desempeño y qué espacios de mejora tenemos, pues ese balance es el que ha justificado varios de los cambios que queremos compartir con ustedes para el año 2020. Y luego vamos a revisar cuáles son los próximos pasos, en qué etapa estamos y cómo nos preparamos para la implementación del año 2020. Lo primero, ustedes lo conocen, es compartir cuál es la definición de qué se trata esta herramienta Compromisos de Desempeño. Es un mecanismo que tiene el Ministerio de Educación que nos permite otorgar recursos adicionales a las direcciones regionales de educación y a las unidades ejecutoras, siempre y cuando cumplan con algunas metas educativas en el ámbito de su jurisdicción. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Es que podamos apoyar la mejora de la gestión técnica y operativa en las unidades ejecutoras con el fin último de mejorar la provisión de servicios de calidad a nuestros estudiantes, ¿no? En específico hemos tenido diferentes tipos de compromisos, pero básicamente tratan de asegurar o mejorar las condiciones para el inicio del año escolar, mejorar o hacer más efectiva la gestión a lo largo del año y acelerar el logro de algunos resultados educativos. Aquí hay algunas características de la herramienta que nos parecía importante compartir, sobre todo para aquellos que no la conocen tanto, ¿no? La herramienta básicamente define un monto máximo asignable. ¿Ese término qué quiere decir? Es el monto máximo al que podría acceder una unidad ejecutora si cumple con la totalidad de los compromisos que son establecidos. Eso significa que desde el inicio, la norma técnica que da inicio a la herramienta, cada unidad ejecutora ya tiene un monto que es el que podría alcanzar en caso cumpla la totalidad. Si no cumple la totalidad, irá recibiendo montos por debajo de ese monto general, ¿no? Además, tenemos que los compromisos que se priorizan se organizan en diferentes tramos. Depende de la fecha de medición en la que se va a evaluar el cumplimiento de cada compromiso. Por ejemplo, en el año 2019 tuvimos 2 tramos. Un tramo que cerró hacia finales del mes de enero y un segundo tramo que cerró a inicios del mes de mayo. En años previos hemos tenido diferentes números de tramos y eso también va a cambiar hacia el año 2020. En cada uno de los tramos que les he comentado se definen cuál es la cantidad de recursos que se transfieren en ese momento, ¿no? En algunos casos hemos tenido mediciones idénticas, como en el año 2019, el 50% de los recursos en tramo 1, 50% en el tramo 2, pero eso no necesariamente ha sido así en todas las versiones, y lo vamos a revisar en un momento. Pero la idea es que cada tramo tenga asignado una cantidad de recursos que sumados nos dan el monto máximo asignable al que cada ejecutora puede aspirar. Para cada compromiso que se prioriza se definen uno o más indicadores, que son los que nos van a permitir evaluar si el compromiso ha sido cumplido o no ha sido cumplido. Para acceder a los recursos, uno debe cumplir de manera total aquellos compromisos que sean de meta fija, es decir, nos fijan un compromiso y un objetivo que tenemos que superar y en ese caso se recibe la transferencia. Y los que son de meta variable lo que hacen es premiar el avance y incluso se pueden recibir recursos a pesar de no haber alcanzado la meta establecida. Eso depende de la complejidad de cada compromiso y va variando un poco en las diferentes versiones de la herramienta. Después de que tenemos un tramo y llegamos a la fecha de cierre, lo que se hace es la unidad de financiamiento por desempeño recibe los informes de las diferentes áreas a cargo de los indicadores y se hace una prepublicación en la página web de cuáles son los resultados por unidad ejecutora. El objetivo de esta etapa es que las unidades ejecutoras puedan revisar y en caso tengan un reclamo o una observación sobre esa evaluación, puedan, dentro del plazo que ha sido
previsto presentar un reclamo que será evaluado por el área correspondiente para ver si procede o no procede. Un punto importante al respecto es que la evaluación de este cumplimiento que se hace al cierre de cada tramo no lo realiza la unidad de financiamiento por desempeño, sino que lo realizan las áreas o las direcciones a cargo del compromiso priorizado. ¿Por qué? Porque ellos son los especialistas en el tema, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un compromiso de pago oportuno a la ASPEC, será la Dirección de Educación Inicial quien tenga que hacer esa evaluación. Y de haber un reclamo, será esa misma dirección la que tenga que evaluar su procedencia. UFD lo que realiza es una revisión o una validación de esta evaluación y en función de esos cálculos se estiman los montos que corresponden transferir a cada unidad ejecutora considerando lo establecido en la norma y los montos máximos asignables que les comentaba hace un momento. Pero tenemos otra forma de acceder a recursos, que es lo que le denominamos el bono, ¿no? Quiere decir que las unidades ejecutoras, luego de haber cerrado los tramos establecidos, las que han tenido un mejor cumplimiento pueden acceder a recursos adicionales. Eso ha variado un poco en el tiempo en cómo se reparte ese monto y exactamente cómo se define la cantidad de recursos que están establecidos para el bono, pero por ejemplo para el año 2019 la mitad de los recursos no transferidos en los tramos se utilizó para el bono y se otorgaron recursos para las direcciones regionales de educación que tuviesen más de 80% de cumplimiento en el índice de cumplimiento total, donde valoramos el cumplimiento de todos los compromisos. Y además, un monto adicional para las primeras 20 unidades ejecutoras con mayor índice de cumplimiento, ¿no? Y finalmente, en términos de los usos, los recursos que transfiere compromisos de desempeño, los usos están precisados en la norma técnica, es una lista bastante larga, que están muy asociados básicamente a los programas presupuestales. Hemos ido, creo yo, mejorando a lo largo del tiempo en hacer que esos recursos sean cada vez más flexibles para que sean las propias unidades ejecutoras las que definan cómo se priorizan esos recursos. Este año más del 80%, más del 85% se transfirieron en acciones centrales de los programas presupuestales, con lo cual las unidades ejecutoras han podido tener cierta flexibilidad. La idea es que podamos seguir avanzando en esa línea sin que descuidemos desde el Ministerio el monitoreo de para qué se están finalmente utilizando los recursos. Aquí en este slide se muestra un poquito cómo ha progresado la herramienta desde el año 2014, desde su primera versión hasta el 2019, ¿no? Verán que el número de compromisos ha ido cambiando a lo largo del tiempo, así como el presupuesto que ha sido asignado a la herramienta, ¿no? Hemos tenido en el año mayores recursos, casi 230 millones transferidos, y el año 2019 se asignaron 93 millones, de los cuales se transfirieron 79 millones, ¿no? Pero esta es una herramienta que tiene unos años ya en el ministerio, que viene implementándose hace algunos años y que ya nos ha dejado algunas lecciones aprendidas y aprendizajes que queremos incorporar en el rediseño del 2020. Este gráfico que les estoy mostrando refleja un poco cómo ha sido la transferencia de estos recursos a nivel regional, si consideramos la totalidad del presupuesto asignado a la herramienta desde el año 2014. Como verán en este gráfico, las regiones que más recursos han recibido han sido Lima Metropolitana, Puno y Cajamarca. Sin embargo, es importante decir algo, este gráfico está influenciado claramente por los montos máximos asignables que cada año se han definido para la herramienta. Dado que los montos máximos asignables se hacen o se calculan estimando la matrícula y el presupuesto inicial de apertura, no sorprende que sea Lima Metropolitana el que haya terminado recibiendo una mayor cantidad de recursos. Pero eso no necesariamente significa que sean los que tengan mejor cumplimiento. La tabla que les muestro a continuación sí nos permite hacer ese análisis. Aquí ya no estamos hablando del tamaño del presupuesto, sino el porcentaje de los recursos que teníamos disponibles que finalmente hemos podido recibir por haber cumplido con los compromisos establecidos, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la parte superior de la tabla a Tacna como la región que acumula o que se mantiene con los montos, con los índices de cumplimiento más altos a lo largo del periodo, ¿no? Y hacia el final de la tabla vemos, por ejemplo, a Loreto, que son los que tienen mayores desafíos todavía, ¿no? Esta información es importante porque sí nos habla ya de la capacidad de cumplir con los compromisos y las metas que se establecen, ¿no? Y algo interesante es que guarda correlación de alguna forma con los resultados educativos, ¿no? Los resultados a nivel de logros de aprendizaje, lo que quiere decir que la gestión sí tiene una conexión finalmente con los resultados. Entonces esta herramienta, al ayudarnos a mejorar la gestión, nos va a permitir también mejorar los resultados educativos en la región.
¿Qué sabemos de la herramienta hasta ahora? Hemos tenido varias evaluaciones básicamente cualitativas que nos han mencionado que esta herramienta ha podido aportar realmente a la mejora de la gestión institucional y a la mejora de los resultados educativos. Y eso coincide en varias evaluaciones que han sido realizadas a lo largo de los años en el caso del Ministerio de Educación, ¿no? Pero este año, con miras a plantear qué mejoras se hacían para el año 2020, le pedimos a la Oficina de Seguimiento y Evaluación del Ministerio que nos ayude con una sistematización y le pedimos que tenga entrevistas y reuniones con diferentes actores dentro del ministerio y en las propias unidades ejecutoras. Entonces tuvimos la posibilidad de acceder a estos resultados, de qué espacios de mejora esperarían desde las regiones incluso, y en este espacio participó Tacna, Ayacucho, Ucayali y Lima Metropolitana. Entonces ese estudio confirma algunas de las fortalezas que ya otras evaluaciones nos habían puesto en relevancia, ¿no? Del valor de la herramienta para la mejora institucional, la utilidad que tiene para ayudar a mejorar la articulación de Minedu, de las direcciones con las propias regiones e incluso dentro del ministerio, ¿no? Propiciando este trabajo en equipo para asegurar las estrategias de cumplimiento. Y otro tema valioso es que los compromisos nos han permitido poner en vitrina o darle prioridad a algunos temas que antes no estaban adecuadamente priorizados, ¿no? Que han motivado el cumplimiento y la mejora. Este mismo estudio también ha mapeado algunos espacios de mejora que queríamos compartir con ustedes, porque hace mucho sentido cuando revisamos luego la propuesta de mejora que queremos traerles el día de hoy. El primer punto que saltó desde las regiones es que era necesario reponer esta figura del representante regional o el representante a nivel de ejecutora, que pueda recibir la información de primera mano desde el equipo de compromisos de desempeño y que pueda hacia adentro, en sus propias instituciones, articular los esfuerzos para el cumplimiento y llevar los mensajes, las alertas que sean necesarias. Y ahí coincidimos en un análisis que ya se había hecho desde la unidad de financiamiento por desempeño. Necesitamos recuperar a esos voceros, a esos aliados en territorio que nos ayuden a facilitar el cumplimiento y hacer llegar los mensajes de manera oportuna. Una segunda reflexión es que las regiones conocen la plataforma web donde se hace la prepublicación de los resultados y donde se alcanzan algunas herramientas adicionales, pero solicitan que se mejore, que tenga espacios como las preguntas frecuentes, que hayan reportes de comunicaciones, reportes de alerta de cómo vamos avanzando hacia el cumplimiento para que puedan tener herramientas hacia la interna para gestionar mejor. Eso también consideramos que es muy valioso y es algo en lo que deberíamos empezar a trabajar para que esté disponible en el año 2020. En la misma línea nos piden activar otros canales de comunicación para estar más cercanos, para poder ayudarlos a absorber consultas. También nos piden usar todos los espacios descentralizados que tiene disponible el ministerio, no solo para que los especialistas conozcan los compromisos, sino para que los actores, todos los actores regionales, incluso a nivel de gobierno regional, por lo menos conozcan de la existencia de la herramienta y puedan, en la medida de lo posible, apoyar el despliegue de esfuerzos que se hacen desde las unidades ejecutoras para cumplir con los compromisos establecidos. Claramente también tuvimos el mensaje en estos espacios de que era necesario recuperar la potencia de las asistencias técnicas, sobre todo presenciales, ¿no? Para poder justamente generar capacidades, absorber consultas en las regiones, y es algo que también estamos incorporando. Prueba de ello es que estamos ya planificando la primera asistencia técnica a partir de la quincena de octubre. Y finalmente, un tema adicional que las regiones nos han sugerido es que Minedu trabaje haciendo un seguimiento más cercano para asegurar que desde el ministerio se cumplen con todas las etapas que determinan que existan las condiciones para el cumplimiento de compromisos. Hemos tenido algunas ocasiones en las cuales hemos tenido que retirar un compromiso o dejarlo sin efecto porque no se habían generado las condiciones. La idea es que podamos evitar estas situaciones y que haya un monitoreo más cercano desde el ministerio. En vista de todas esas oportunidades de mejora que fueron identificadas gracias a la Oficina de Seguimiento y Evaluación, hemos planteado una propuesta de compromisos que no solo varía en los compromisos mismos que se priorizan, sino en la forma de gestionar la herramienta, que creemos que es valioso, ¿no? Lo primero que les queríamos contar es que lo más probable es que el presupuesto hacia el año 2020 sea de 93 millones, un monto similar al que hemos tenido para el año 2019. Desde la Unidad de Financiamiento por Desempeño estábamos proponiendo que llegue a 150 millones, lamentablemente el proyecto que ha alcanzado el MEF al Congreso solamente considera 93 millones, entonces estamos trabajando con esa hipótesis hacia adelante. Una mejora que queríamos compartir con ustedes es que estamos planteando que el cálculo del monto máximo asignable, del que les comentaba hace unos minutos,
se haga considerando algunos criterios adicionales, ¿no? Normalmente, como les decía, se ha hecho considerando matrícula y presupuesto inicial de apertura, pero creemos que es necesario incorporar algunas otras dimensiones para que sea una herramienta justa y que se reconozca que algunos logros son más difíciles en lugares que tienen desafíos territoriales mayores. Entonces estamos analizando de qué manera se va a aterrizar esto, pero la idea es que si tenemos 2 unidades ejecutoras de tamaño similar en términos de matrícula, de presupuesto similar, debería tener un monto máximo asignable mayor a aquella unidad ejecutora que tenga un desafío territorial más alto. Y eso es lo que permite finalmente dar un incentivo mayor a aquellos que tienen que hacer un esfuerzo superior para poder alcanzar el resultado. Otra novedad que tenemos para el año 2020 es que queremos tener 4 tramos en la herramienta. Yo les comentaba que en el 2019 hemos tenido solo 2, lo que significa que teníamos mediciones solamente hasta finales del mes de abril. Creemos que la herramienta tiene que poder medir la totalidad de la gestión en el año. Entonces, por eso hemos planteado 4 tramos. Como verán en la pantalla, el primer tramo sería hacia finales de enero, el segundo hacia finales de abril, el tercero hacia finales de julio y el cuarto hacia finales de octubre. Dado que el Ministerio de Economía solamente nos va a permitir hacer la transferencia de los recursos hasta el 20 de julio del 2020, solamente el tramo 1 y tramo 2 van a estar sujetos a transferencia. Eso quiere decir que los 93 millones los vamos a repartir en esos tramos, entre enero y abril. Eso quiere decir que tramo 3 y tramo 4 no van a tener una transferencia asociada, pero sigue siendo incentivos porque sí tienen consecuencias y esa parte es importante. Quiere decir que lo que está priorizado para tramo 3 y tramo 4 tiene que recibir igual atención desde la unidad ejecutora. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo, eso va a afectar el monto máximo al que yo puedo acceder en el año 2021. Entonces es importante tener clara esa novedad. Un punto adicional es que estamos manteniendo los bonos por cumplimiento. Yo les comentaba que en el año 2019 se repartió el 50% de los recursos no transferidos a aquellos con mayor desempeño. Lo que estamos planteando es que no sea el 50%, sino la totalidad de los recursos que no hayan sido transferidos. Eso quiere decir que los 93 millones van a ser entregados en el marco de la herramienta. Y luego hay 2 temas asociados a uso de recursos que también se están incorporando en esta edición de la herramienta, es que podamos pedirles a ustedes hacia inicios del año que nos cuenten cómo quisieran priorizar los recursos que podrían recibir en el marco de la herramienta. Les vamos a pedir que ustedes se proyecten, si alcanzaran el 100% del monto máximo asignable, en qué lo usarían y en qué orden de prioridad, porque el Ministerio necesita saber qué es lo que se va finalmente a financiar. Y el último punto es que una vez que ya se haya hecho la transferencia, les vamos a pedir que nos expliquen realmente en qué se ha usado el recurso transferido, ¿no? Luego vemos qué tanto ha ayudado la herramienta también a financiar mejoras en el servicio educativo. En términos de mejora de los propios compromisos que se priorizan, hemos hecho un análisis pensando en cómo fortalecemos a la SUGEL para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, usando un estudio de referencia de McKinsey, hemos primero listado cuáles son esas funciones centrales que cumple la UGEL en la prestación del servicio educativo, en la implementación de las intervenciones de la política. Entonces hemos dividido estos 6 grupos que nos parecen relevantes y alrededor de estas 6 funciones principales hemos establecido los compromisos que ayudan al cumplimiento de las mismas, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de priorización de las propuestas? Bueno, primero la unidad de financiamiento por desempeño tenía una propuesta a partir de una revisión hecha de los compromisos que se han tenido en el pasado y los que estaban ahora priorizados en el 2019, y además se abrió una ventana en la que las diferentes direcciones y unidades orgánicas del Ministerio nos alcanzaron sus propuestas, nos decían, esto es un tema que podríamos poner en el marco de compromisos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, hicimos una fusión, había algunos temas que estaban duplicados, que lo había presentado tanto la UFD como las direcciones, por eso es que ven que se reduce el número de 46 a 24. Luego tuvimos una segunda etapa de revisión y se ingresaron algunas propuestas adicionales a la revisión, y finalmente terminamos priorizando 17. Y les queremos contar un poquito cómo ha sido ese proceso de priorización, porque tiene sentido en términos de lo que queremos lograr con la herramienta, ¿no? Lo primero es que teníamos que asegurarnos que sean compromisos o que esas propuestas involucren compromisos que realmente estén en el marco de las competencias de las unidades ejecutoras. No quiere decir que el 100% esté bajo su control, pero por lo menos algo de ese compromiso tendría que estar bajo el control de la unidad ejecutora. Eso quiere decir que si hemos recibido alguna propuesta que no tenía relación directa con las funciones de la ejecutora, no se ha priorizado, ¿no?
Un segundo punto importante o no negociable es el que el compromiso tuviese un medio de verificación confiable. No podemos depender de la valoración de una persona, de si está o no está cumplido un compromiso, sino que tiene que haber una base de datos, un sistema que nos permita de manera objetiva determinar si se cumplió o no se cumplió con la meta en los plazos previstos. Los otros tres temas que ven en la pantalla en color celeste han sido temas que nos ayudan a darle mayor o menor importancia o prioridad a los compromisos que pasaron la primera valla, ¿no? Y esos son la relevancia, qué tan importante es el tema para el sector y qué tanto espacio de crecimiento hay, ¿no? Entonces, compromisos que tienen líneas de base muy altas han terminado no siendo tan prioritarios como aquellos donde el espacio de mejora es amplio, ¿no? Un segundo criterio para priorizar ha sido la viabilidad o el riesgo de implementación. ¿Qué significa? Que en algunos casos nos han propuesto compromisos donde veíamos mucho riesgo de que finalmente se puedan dar las condiciones para cumplir. Esos han sido de alguna manera castigados en la puntuación para que no terminen siendo priorizados o por lo menos para que no sean los primeros en ser priorizados frente a otros que no tienen ese problema, ¿no? Y además hemos utilizado también como un criterio de prioridad si es que se trata de un compromiso que mueve un resultado o que mueve un producto o que mueve un insumo. Claramente esta es una herramienta que trata de buscar que se generen resultados, entonces le hemos dado más prioridad a esos temas. En base a eso les quería mostrar, yo les decía que hemos tratado de clasificar los compromisos alrededor de estas funciones esenciales que tienen las unidades ejecutoras en la prestación del servicio, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos van a ver un listado ahí de compromisos, los vamos a detallar uno a uno en un minuto, solamente lo menciono rápidamente. Para apoyar la función de gestión pedagógica y de gestión del rendimiento, que hay algunas que le pegan a las dos, tenemos compromisos de llegada oportuna de material educativo y fungible. Los dos hemos tenido experiencia en ediciones pasadas de la herramienta. Se ha priorizado un compromiso por primera vez sobre el cumplimiento del protocolo del acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas. En un momento vamos a revisar exactamente qué es lo que involucra, pero básicamente es que se cumplan con estas visitas que tiene el acompañamiento pedagógico y las guías, ¿no? Tenemos un indicador de monitoreo de prácticas escolares, es la fuente del monitoreo de prácticas escolares, pero básicamente se trata de mejoras en la práctica pedagógica y en la gestión educativa. Luego tenemos un compromiso que ya lo conocen bien, que es el de asistencia a estudiantes. Otro compromiso que hemos retomado de hace algunos años, el de matrícula oportuna de estudiantes. Luego tenemos un indicador, un compromiso nuevo, que es el de la retención de estudiantes en secundaria. Sabemos que el tema de la deserción es un problema, sobre todo en algunas zonas del país. Y finalmente un compromiso que abarca varios temas, que se llama apoyo a la escuela segura, que básicamente está premiando o fomentando que desde las unidades ejecutoras se pueda promover el tema de tener una escuela libre de violencia, que podamos tener una escuela, un ambiente en el que los aprendizajes se desarrollen de manera adecuada, ¿no? En el marco de la función de recursos de la escuela y del sistema, se ha priorizado la implementación del RIE, del Registro de Instituciones Educativas. Ya deben estar un poco familiarizados con el tema, pero básicamente se van a ahí motivar avances en esa línea. Y luego un compromiso asociado a la racionalización de plazas docentes. Sabemos que es un proceso que puede ser complejo y la idea es que los incentivos puedan ayudar a que las instituciones se muevan en esa dirección. En términos de gestión de docentes, tenemos un compromiso de la contratación oportuna de CAS, este es un compromiso ya conocido, y un compromiso sobre la presencia docente que se ha revisado con algunas innovaciones que en un momento Claudia les va a comentar. Tenemos también compromisos en la contratación y encargatura oportuna, este es un compromiso que se vuelve a incluir, se dejó de lado por un tiempo, pero hemos visto por conveniente volver a incluir. En el caso de gestión de directores, básicamente es la asistencia del director, que se mantiene como un compromiso con algunas innovaciones en la medición. Finalmente, en la función de soporte del sistema y actividades administrativas, se incluye un compromiso para la ejecución del mantenimiento de locales escolares. Ya hemos tenido en otras ediciones también este compromiso, pero se varía un poco la medición con la idea de asegurarnos de que realmente ocurra esta actividad dentro de las escuelas. Se agrega el pago oportuno mensual de servicios básicos, también con algunas novedades en términos de los periodos de medición. Y hay un compromiso adicional de condiciones para la operación de PRONOIS. Ahí tenemos dos indicadores, uno que es el que hemos venido manejando hasta el 2019 y un indicador que hemos añadido que en un momento lo compartimos.
Y finalmente tenemos este indicador, este compromiso, que es el más importante en términos de resultados, que es el de promover las mejoras de aprendizaje en secundaria, ¿no? Como saben, la evaluación censal de estudiantes este año solamente se va a hacer de manera censal en ese nivel, que es por eso que solamente se está incluyendo el compromiso para secundaria. En el caso de primaria, la evaluación va a ser muestral y no nos permite tener un dato a nivel de ejecutora, por eso es que solo lo vamos a tener a nivel de secundaria. Esto es cómo se ve un poco la distribución de los compromisos a lo largo de los tramos que les había comentado, ¿no? El tramo 1, que tiene cierre a finales de enero, va a estar enfocado en un buen cierre del año escolar 2019. Y eso es relevante y eso explica por qué estamos haciendo esta difusión temprana, porque las mediciones, vamos a tener compromisos para el tramo 1 que se empiezan a medir en los últimos meses de este año. Y es importante que lo tengan mapeados, ¿no? Entonces vamos a tener 5 compromisos en tramo 1. En el caso del tramo 2, que se cierra a finales de abril del 2020, vamos a tener 9 compromisos. Es el tramo más desafiante, en el que tiene un mayor número de compromisos y demanda un mayor esfuerzo para la unidad ejecutora. Por eso es que este año no estamos repartiendo los montos de la misma forma entre los dos tramos, sino que estamos reconociendo que el tramo 2 tiene un mayor esfuerzo y por eso es que tiene mayores recursos asociados, ¿no? Entonces el 75% se estaría repartiendo en tramo 2 y 25% en el tramo 1. En el caso de tramo 3 y 4, les comentaba, no va a haber transferencia, pero sí hay el impacto o la consecuencia sobre el monto máximo del año siguiente. La idea del tramo 3 es que podamos mejorar la gestión durante el año escolar y el tramo 4 es que podamos ayudar a hacer un cierre adecuado del año escolar en el año 2020. ¿No? Esta es la lista completa de todos los compromisos que yo les comentaba, estaban dentro de las diferentes clasificaciones, ahí se muestra cuál es el área responsable, pero puede ser que un compromiso tenga varios indicadores y que hayan responsables diferentes dependiendo del indicador. Y también les quería mostrar, hace un momento les decía, teníamos 5 compromisos en tramo 1, 9 en el tramo 2, y si uno hace la suma de todos esos compromisos, salen más de los 17 que yo les había mostrado y que están aquí en pantalla. Eso se explica porque hay indicadores que se miden en más de un tramo, y eso es relevante que lo tengan en cuenta. Que se mide en tramo 1 y tramo 3, muchas veces responde a que queremos medir cómo se cierra el año 2019 y luego en tramo 3 todos los meses transcurridos hasta el momento de medición. Entonces es importante que para cada compromiso se revise cuál es el periodo en el que se va a medir. Ahora Claudia les va a entrar a detalle a explicar cada uno de los indicadores y los compromisos priorizados. Buenas tardes con todos. A continuación lo que les voy a presentar es cómo están ordenados los compromisos y voy a hacer una pequeña explicación de cada uno de ellos. Más adelante, en las asistencias técnicas que vamos a tener en el mes de octubre, lo que se va a llegar es ya a la definición exacta del mismo indicador y de todo lo que es necesario para poder cumplir con el compromiso. Ahora vamos a dar como una mirada muy rápida donde los temas principales que van a tocar cada uno de estos compromisos. Entonces, el primer compromiso que tenemos en gestión pedagógica es la llegada oportuna de material educativo y material fungible a las instituciones educativas. Este es un compromiso que ya lo hemos medido antes. Estamos incorporando nuevamente lo que son los materiales fungibles porque lo habíamos dejado de medir en un par de oportunidades. Entonces, el objetivo de este compromiso es que el material educativo y fungible llegue de manera oportuna y pertinente. Además, estamos agregando para el caso de material educativo una condición más, que además que sea suficiente. Si nosotros vemos la línea de base de lo que ha sido la distribución de material educativo este año, vemos que el 92% de instituciones educativas recibieron el material educativo de manera oportuna. Sin embargo, esto puede ser un poco engañoso porque solamente es el material que haya llegado hasta inicios de febrero, pero no estamos tomando en cuenta el material que llegó después. Lo que buscamos ahora con este compromiso es poder ver qué pasa con todo ese material que llega después del buen inicio y que se queda en el almacén. La idea es que se pueda distribuir también. Y, digamos, si vemos la línea de base de lo que es el material fungible, vemos que solamente el 23% de instituciones educativas recibieron el material fungible de manera oportuna. Entonces, como les comentaba y con el mismo nombre, el compromiso dice que vamos a medir dos cosas aquí.
que el material educativo sea entregado de manera oportuna, pertinente y suficiente, y vamos a tener fechas de cortes diferentes para poder asegurar su medición durante el año. Y vamos a tener también la distribución oportuna del material fungible, que esto sí está amarrado con lo que es el buen inicio del año escolar. Entonces, en el tramo 2 vamos a medir el material fungible y el material que haya llegado para el buen inicio. En el tramo 4 vamos a ver el material adicional que llegó y vamos a medir la suficiencia, ¿no? Que además incluye también este tema de la redistribución que tiene que haber entre el material educativo y las UGELs. El siguiente compromiso es el cumplimiento del protocolo de acompañamiento pedagógico en instituciones educativas. Este es un compromiso nuevo. La idea aquí es que los docentes reciban las cantidades de visitas y de guías que deberían haber recibido de acuerdo al protocolo de acompañamiento pedagógico. Aquí solamente, otra cosa que quiero mencionarles es que aquí no vamos a tomar en cuenta los talleres. Aquí vamos a medir solamente las visitas y las guías para los acompañantes. Y lo que sí vamos a medirlo en dos momentos. Vamos a medir lo que ocurre este año, el cierre del 2019 lo voy a medir en el tramo 1, y todo lo que ocurre el próximo año hasta octubre lo voy a medir en el tramo 4. El siguiente compromiso es la mejora de prácticas pedagógicas y de la gestión escolar. Ese es un compromiso que solamente está orientado a las DRES. Este indicador se va a medir con el monitoreo de prácticas escolares. El objetivo es mejorar las prácticas pedagógicas docentes y el clima y la gestión escolar en las instituciones educativas. Aquí tenemos dos actores a los que vamos a mirar. Vamos a mirar por un lado al docente efectivo, que lo que buscamos es que sea efectivo en pensamiento crítico, en retroalimentación y monitoreo durante la sesión, relaciones al interior del aula e involucramiento de los estudiantes. Y para el caso de los directores efectivos, vamos a ver que sean efectivos en monitoreo y acompañamiento de prácticas pedagógicas y en el manejo de normas de convivencia. Y este es un compromiso que lo vamos a medir en el tramo 3. Luego tenemos un compromiso que ya lo hemos medido en varias oportunidades. Aun cuando ha habido mejoras, consideramos que todavía es necesario seguir viéndolo, porque si vemos la línea de base, el porcentaje de estudiantes presentes en la institución educativa en el 2018 fue de 89%, ¿no? Todavía tenemos un espacio para mejorar. Y eso es lo que queremos medir para el próximo año, ¿no? Primero ver cómo terminamos este año, que es algo que vamos a medir en el tramo 1, y luego vamos a medir lo que ocurre entre abril y junio del próximo año para medirlo en el tramo 3. Otro compromiso que está más ligado a la gestión del rendimiento es la matrícula oportuna de estudiantes. Es un compromiso que ya lo hemos tenido en otras oportunidades, pero en los últimos años lo dejamos de medir. Viendo la línea de base, en el 2018 estuvimos en 73% y en el 2019 en 72% de instituciones educativas con nóminas de matrícula aprobada. Por eso consideramos que es importante poder volverlo a medir. Entonces aquí lo que vamos a medir son las instituciones educativas de EBR de primaria y secundaria que tengan las nóminas aprobadas. Esto se va a medir con CIAGIA y lo vamos a medir en el tramo 2. Otro compromiso también ligado más a lo que es gestión del rendimiento es la permanencia interanual de estudiantes en el nivel secundario. Lo que buscamos con este compromiso es reducir los niveles de deserción interanual de estudiantes. Es decir, que todos los chicos que han estado matriculados en secundaria, al siguiente año continúen con sus estudios secundarios, excepto los chicos de quinto de secundaria que pasaron. Pero los chicos que no han pasado, los chicos de quinto de secundaria, deberían volver a llevar quinto de secundaria. Viendo un poco lo que es la deserción interanual urbano-rural 2017-18, es decir, cuántos chicos que estaban matriculados en el 2017 en secundaria continuaron con sus estudios secundarios en el 2018. Y por ejemplo, tenemos que en Ucayali, en la zona rural, el nivel de deserción, la tasa de deserción puede llegar a 13.2%. O en Tacna, que puede llegar a 3.6%. Entonces, lo que queremos aquí medir, como ya les comenté, son que estos alumnos
que los chicos continúen sus estudios, que sean matriculados, ¿no? Incentivar a que los chicos continúen sus estudios secundarios y acaben la secundaria. Queremos medir también diferenciado lo urbano, lo rural, donde corresponda, y ponerle peso también diferenciado, ¿no? Y esto es un compromiso que lo vamos a medir en el tramo 3. Otro compromiso que tiene que ver más con lo que es gestión del rendimiento es el apoyo a la escuela segura, que es un compromiso que busca mejorar el clima dentro de la institución educativa. Viendo un poco líneas de base, vemos que hay una percepción de violencia dentro de la institución educativa docente con alumno, por ejemplo en Pasco de un 34.6%, o de un alumno en Lima Metropolitana donde puede llegar a 48.4%. Entonces lo que queremos medir es eso, es la percepción de violencia en la institución educativa por parte del alumno. Queremos además también mirar estos casos reportados de si se ve que sean atendidos de manera oportuna. No estamos pidiendo que se cierren, sino que queremos es que cada uno de los pasos que tiene que darse de acuerdo a la normativa, a la última que ha salido en julio, queremos que sea atendido según los plazos que tenemos, ¿no? Y lo último es que los docentes y administrativos con sentencia firme, los docentes y administrativos de instituciones educativas con sentencia firme, que hayan sido tienen que ser separados definitivamente de su cargo, ¿no? No es ya, espero, tengo que esperar que tenga alguien que lo reemplace, sino la idea es, una vez que ya hay sentencia firme, tenemos que simplemente separarlos. Esto es un compromiso que lo queremos medir en el tramo 2. El siguiente grupo de compromisos están relacionados, son 3 y están relacionados con el soporte del sistema de actividades de gestión administrativa. El primero de ellos es la ejecución del mantenimiento preventivo de locales escolares. El objetivo es promover la ejecución de las acciones para el mantenimiento preventivo de locales escolares. Viendo la línea de base en el 2018, vemos que solamente el 57% de locales escolares realizaron el mantenimiento preventivo oportunamente. Eso es algo que también nos interesa, ¿no? No es que no se haga, sino la idea es que se haga de manera oportuna. Entonces aquí lo que queremos medir es, primero vamos a medir que los locales escolares tengan la ficha de ejecución concluida. Esto lo vamos a medir con mi mantenimiento. El siguiente indicador que vamos a tener es que los locales escolares tengan su declaración de gastos reportado. Esto también va a ser en mi mantenimiento. Esto es responsabilidad del director de la institución educativa. Y un tercer indicador que vamos a medir son las acciones de mantenimiento concluidas, que lo queremos medir con semáforo escuela. Los dos primeros temas que les mencioné, lo de la ficha de ejecución y la declaración de gastos, queremos medirlo en el tramo 2, y las acciones de mantenimiento lo vamos a medir en el tramo 4. El siguiente compromiso, y es un compromiso que lo hemos medido antes, que es el pago oportuno mensual de los servicios básicos en instituciones educativas, de EBR, EVA, EVE. Estamos agregando aquí dos nuevas espacios donde vamos a medir lo que son los institutos superiores pedagógicos y los tecnológicos. Entonces, el objetivo es asegurar que estos servicios pedagógicos, estos servicios básicos se paguen oportunamente durante todo el año escolar. Viendo un poco la línea de base, tenemos que las instituciones educativas de EBR con pago oportuno, cuando no tuvimos compromiso de desempeño, el pago fue de 75% en enero del 2018, pero por ejemplo, cuando los tenemos como compromiso de desempeño, como febrero del 2019, el pago llega al 96%. Entonces, por eso es que queremos medirlo y además queremos incluir a los institutos pedagógicos y tecnológicos. Pero ojo que es donde corresponda, ¿no? O sea, la DRE se haría cargo de los pedagógicos y tecnológicos que tenga bajo su responsabilidad, y en el caso tenga instituciones educativas de educación básica regular o especial o alternativa, también lo que cada uno le corresponda, ¿no? Entonces queremos medirlo en 2 momentos, en 2 tramos. En el tramo 1, todo lo que ocurre hacia finales de este año, y en el tramo 4, todo lo que ocurra en el próximo año, de enero hasta septiembre. El último compromiso ligado a soporte del sistema y acciones de gestión administrativa son las condiciones para operación de los PRONOIS, que lo que se busca con ese compromiso es promover el buen funcionamiento de los PRONOIS.
Por ejemplo, si vemos el porcentaje de promotoras con pago oportuno, vemos que en diciembre del 2018 llegó a 55%, cuando no tuvimos compromiso, y cuando tuvimos compromiso en abril del 2019 llegó al 85%. Pues aquí lo que queremos medir son dos cosas para asegurar la buena operatividad de los PRONOIS. Es que a las PEC se les pague de manera oportuna, pero además que a las profesoras coordinadoras se les asigne sus viáticos y su movilidad local, dado que ellas son muy importantes para asegurar las condiciones de las promotoras. Es importante también asegurar que puedan tener sus visitas, ¿no? Por lo tanto, vamos a medir estos dos indicadores. Y también lo vamos a medir en dos momentos. En el tramo 1, lo que ocurra hacia fines de este año, y en el tramo 2, lo que ocurra todo el próximo año hasta octubre. En este grupo de compromisos que está relacionado con los recursos del sistema de la escuela, tenemos dos compromisos: es la implementación del RIE y la racionalización de plazas docentes. En la implementación del RIE lo que se busca es impulsar el reordenamiento de las instituciones educativas mediante el registro en el RIE. Este es un compromiso nuevo, es algo que se está impulsando y se está trabajando ya desde fines del año pasado. Queremos medir aquí dos cosas. Lo primero es que se inscriba a las instituciones educativas en el RIE. Y lo segundo es reordenar las instituciones educativas en el RIE. Ojo que para el tema de este indicador que se va a medir, que sería el reordenamiento de instituciones educativas, solamente van a ser para algunas unidades ejecutoras, ¿no? Que cumplan ciertas condiciones que en su momento van a ser conversadas y van a ser publicadas, que son aquellas que han estado teniendo ya trabajos un poco más de largo plazo con el Minedu para tener ese tema un poco más avanzado. Entonces se van a medir esto en dos tramos. En el tramo 1 se va a medir lo que es la inscripción. En el tramo 4 vamos a seguir midiendo la inscripción de instituciones educativas en el RIE, pero va a ir también el tema del reordenamiento. El otro compromiso del sistema y de la escuela es la racionalización de plazas docentes en instituciones educativas de EBR. Aquí lo que queremos es una distribución óptima de la oferta de las plazas docentes en las instituciones educativas públicas. Viendo un poco la línea de base, vemos que el porcentaje de plazas de instituciones educativas de EBR reubicadas en el 2018 llegó a 7.9%. Entonces queremos mejorar un poquito este número. Lo que queremos medir es que son las plazas docentes de EBR que hayan sido reubicadas de manera oportuna, y además los excedentes que no han sido reubicados puedan ser declarados aptos para su movimiento al interior de la región. Estos dos puntos los vamos a medir en dos tramos. En el tramo 2, el tema de la reubicación oportuna, y en el tramo 4 se medirán los excedentes no reubicados. Este compromiso, que es la contratación y cargatura oportuna de docentes y directores, tiene que ver con gestión de docentes y con gestión de los directores. Lo que se busca con este compromiso es procurar la contratación y la encargatura oportuna para la prestación del servicio educativo de calidad desde el inicio de clases. Viendo un poco nuestra línea de base, en el 2018 la contratación oportuna fue 89%, sin embargo en 2019 llegó a 67%. Entonces vemos necesario para este compromiso para impulsar esta contratación oportuna. Y que lo que queremos medir aquí son dos cosas, ¿no? La contratación oportuna de docentes de EBR, EVA, EBE, pero además de los institutos superiores pedagógicos y tecnológicos. De misma forma también queremos medir la encargatura oportuna de directores de EBR, EVA, EBE y los institutos superiores pedagógicos y tecnológicos. Y esto es algo que lo vamos a medir en el tramo 2. Los siguientes grupos de compromiso tienen que ver con gestión de docentes, y está la contratación oportuna de CAS y la presencia de docentes en instituciones educativas. La contratación oportuna de CAS para intervenciones priorizadas también es un compromiso que ya hemos medido en otras oportunidades. Lo que buscamos es asegurar que se contrate oportunamente al personal CAS de las intervenciones pedagógicas priorizadas. Viendo un poquito en nuestra línea de base, pero tomando en cuenta solamente lo que es la ejecución presupuestal CAS, en el año 2018 llegó a 82%,
y hasta junio de este año, a nivel nacional llegamos a 32%, pero esta cifra puede variar mucho. Por ejemplo, en la Lambayeque tenemos que llegó un 15%, mientras en Apurímac llegó un 45%. Entonces, lo que queremos medir aquí es que se contrate al personal CAS de manera oportuna, pero además que cumpla con el perfil necesario. Las intervenciones priorizadas que vamos a tomar aquí son las de GEC, los CERFAs, las residencias y acompañantes. Y eso es un compromiso que lo vamos a medir en el tramo 2. Quisiera aclarar una cosita aquí, que aquí no solamente es que haya habido un contrato oportuno, sino además también se va a revisar el perfil del personal que fue contratado para asegurarse de que cumpla con los requisitos necesarios. El siguiente compromiso es la presencia del docente en la institución educativa. Este es también un compromiso que ya le hemos medido en muchas oportunidades. Es un compromiso que se mide con semáforo escuela y lo que busca es asegurar la presencia de docente en la institución educativa. Viendo nuestra línea de base, porque este año queremos hacer un cambio, que no solamente queremos ver que el docente esté presente en la institución educativa, sino que además ese docente esté registrado en Nexus. Entonces, haciendo nuestro cruce del docente presente en la institución educativa que esté registrado en Nexus entre abril y julio de este año, vemos que ha llegado al 92.6%. Entonces aquí se va a medir con semáforo escuela, y lo que se va a ver es que el docente presente en la institución educativa está registrado en Nexus y coincida su DNI con el código modular. Aquí también lo vamos a medir en dos momentos. En el tramo 1 se va a medir lo que ocurre hacia finales de este año, y en el tramo 3 vamos a medir lo que ocurre entre marzo y junio del próximo año. Además, la medición va a tener un peso diferente porque vamos a tener dos indicadores. Uno es que el docente esté presente y el otro es que coincidan sus datos con el registrado en Nexus. El siguiente grupo de compromisos está relacionado con la gestión de directores y es la asistencia de director en la institución educativa. Este también es un compromiso que ya lo hemos tenido antes. Es similar al caso de docentes, porque lo que queremos medir aquí es que no solamente el director esté presente en la institución educativa, sino que además sus datos estén registrados y actualizados en Nexus. Viendo nuestra línea de base para este año, vemos que tenemos que el porcentaje de directores presentes en la institución educativa registrados en Nexus llega al 89.3%. Pues aquí, igual que en el caso anterior, tendríamos dos puntos que vamos a medir. Uno, que el director esté presente, pero además que sus datos coincidan en Nexus, ¿no? Que el DNI y el código modular coincidan con lo que está registrado en Nexus. Este es un compromiso que se va a medir en el tramo 3, pero vamos a medir todo lo que ocurre hacia fines de este año y de marzo a julio del próximo año. No es que no vamos a tomarlo en cuenta, sí lo vamos a tomar en cuenta, solamente que se va a medir en solo un momento. Y además también, igual que en el caso del docente, vamos a tener diferencias respecto a si solamente se le da más peso a la presencia o se le da más peso a lo que es el registro en Nexus. Y el siguiente compromiso, que es el que todos los demás compromisos apuntan hacia eso, que es a mejorar los logros de aprendizaje, pero los vamos a medir solamente en secundaria, porque como les mencionó Fabiola, este año vamos a tener ese solamente para las instituciones educativas de nivel secundario. Entonces, el objetivo de este compromiso es mejorar los aprendizajes en las instituciones educativas de nivel secundario. Este es un compromiso que ya hemos tenido en otras oportunidades. Lo diferente ahora es que estamos incluyendo no solamente el porcentaje de estudiantes en nivel satisfactorio, sino queremos también medir el porcentaje de estudiantes en nivel inicio y previo al inicio, tanto en comprensión lectora como en matemática. Lo que buscamos es no solamente enfocarnos en el grupo que está más arriba, que ya está bien, sino ir hacia atrás y ver todos estos alumnos que necesitan un poco más de ayuda y ver qué herramientas podemos usar para ayudarlos a salir de donde están, de estos niveles más bajos. Este es un compromiso que se va a medir en el tramo 2. Y lo dejo con Fabiola para que continúe con otras mejoras. Sí, gracias. Bueno, Claudia les ha comentado un poquito cuáles son los compromisos que estaríamos priorizando para el año 2020. Yo les había adelantado algunas mejoras en términos del diseño de los tramos y los recursos que estaban asociados a los tramos. Ahora queremos compartir otras mejoras con ustedes que creemos que también son importantes y que van a ayudar a que esta sea una herramienta más potente y efectiva.
Algunas mejoras en la etapa de diseño, por ejemplo, es que cada año se debería iniciar el proceso de diseño de los compromisos del año siguiente de manera muy temprana, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos garantizar que ocurran ciertos procesos que son claves para el éxito de la herramienta. Por ejemplo, este año, en el mes de abril, iniciamos el proceso de pensar cómo se iban a ver los compromisos del 2020, y eso nos ha permitido tener algunas etapas de control y de diseño adicionales, ¿no? Entonces, la idea es que para el año 2021, seguramente hacia el mes de marzo o abril, el equipo ya va a estar pensando en los compromisos del año 2021. Ese inicio temprano nos permite asegurar que estamos alineándonos con las prioridades de la gestión, tener tiempo suficiente para asegurar que cada área nos pueda proponer los compromisos que consideran relevantes para el año siguiente. Ese periodo también adicional que nos da el inicio temprano permite que la propia unidad de financiamiento por desempeño acompañe a las áreas que establecen compromisos en la definición de las metas, de metas que creemos que deben mantenerse como metas individuales y que deben estar fijadas de una manera adecuada para que realmente reflejen lo que podemos pedirle a las unidades ejecutoras como esfuerzo para el año siguiente, ¿no? Otro tema importante que se va a retomar gracias a ese inicio temprano es que se puedan mapear los hitos detrás de cada compromiso priorizado. ¿Eso qué significa? Que para cada uno de los compromisos que Claudia les ha comentado vamos a tener un flujo de cuáles son las etapas que se deben cumplir dentro y fuera del ministerio para asegurar que finalmente las unidades ejecutoras tengan la posibilidad de cumplir en los periodos que han sido establecidos. Otras mejoras que queremos implementar a partir del 2020 y que Claudia ya les ha comentado, esto de poder tener compromisos diferenciados por unidad ejecutora en función de los retos que cada una tiene. Por ejemplo, si hay una ejecutora que no tiene un problema particular, como puede ser la deserción urbana, pues no tiene mucho sentido que yo le ponga una meta en esa línea porque no es un problema tan grave, ¿no? Pero pueden haber otras regiones donde, por ejemplo, la deserción rural es muy grave y es importante que se incluya, y no solo eso, sino que se le dé mayor peso a esas mejoras frente a una ejecutora con condiciones diferentes. Otro punto que queremos implementar es que hay una réplica del cálculo a nivel de cada compromiso. Eso tiene dos formas de mirarse, ¿no? Uno es que ustedes puedan tener herramientas para que calculen y puedan replicar cómo es que UFD ha llegado al monto que ustedes finalmente recibirían por un tema de transparencia, y también hacia la interna, de que sea la UFD quien replica el cálculo que hacen las unidades a cargo de la evaluación o las direcciones a cargo de la evaluación, de manera que se puedan detectar algunos, si es que hay errores o si hay alguna alerta o si hay algo que se tiene que revisar antes de que se proceda a las transferencias, ¿no? Eso nos va a permitir mayor seguridad y mayores estándares de calidad para la herramienta. Otro tema que creemos importante, que sabemos que ustedes lo van a valorar, es el que se va a dar un mayor plazo para la presentación y revisión de observaciones, ¿no? En el año 2019 hemos tenido plazos muy cortitos desde que se prepublicaban los resultados para que las unidades ejecutoras puedan armar sus expedientes y nos hagan llegar la evidencia para que se valoren sus reclamos. Ese plazo va a ser un poco mayor, no va a ser mucho más grande, pero sí un plazo un poquito más holgado para que puedan presentar por los canales adecuados la información y se pueda valorar también desde las unidades como corresponde, ¿no? Finalmente, un grupo también de mejoras que queríamos compartir con ustedes y que están muy en línea con lo que ya había identificado la Oficina de Seguimiento y Evaluación como espacios de mejora a partir de sus propias recomendaciones, ¿no? La primera es que podamos hacer la difusión de los compromisos de desempeño en todos los espacios desconcertados. Vamos a tener, además de las asistencias técnicas, vamos a tratar de estar en los CGIs, de tener por lo menos un espacio pequeño en los directorios y en todos los espacios en donde podamos compartir esta información con todos los actores regionales que son relevantes. El segundo punto, que ya se los habíamos adelantado, es retomar con potencia estas asistencias técnicas en las regiones para poder fortalecer su capacidad de cumplimiento, ¿no? También vamos a abordar mejoras en la página web y en los canales de comunicación, sobre todo cuando tengamos claro ya este representante regional y este representante a nivel de ejecutora que va a ser quien nos va a ayudar a articular mejor, a movilizar la gestión en las regiones y que va a ser el encargado de llevar los mensajes que necesitamos que tengan, ¿no? Esto es algo que se va a activar muy pronto, ya la próxima semana esperamos que puedan tener ustedes el documento formal solicitándoles identificar a quién sería la persona que cumpliría este rol para que podamos empezar a trabajar juntos, ¿no? Otro tema importante que vamos a desplegar es este seguimiento al cumplimiento de los compromisos, ¿no?
que podamos saber cómo vamos avanzando a nivel nacional, regional, local, y que esto pueda gatillar acciones más de gestión. Y finalmente, un tema que nos parece importante es retomar los incentivos no monetarios que acompañan a las transferencias que tenemos previstas en la herramienta, ¿no? Sabemos que no todo es dinero, que también es importante el reconocimiento, particularmente para los equipos de las unidades ejecutoras que despliegan esfuerzos adicionales, y queremos que también se les pueda reconocer, ¿no? Entonces vamos a retomar estas premiaciones a las mejores unidades ejecutoras. Y aprovecho para comentarles que vamos a aprovechar el espacio que la DIFOCA del Minedu nos ha dado para que en la premiación de las buenas prácticas de UGEL podamos tener un espacio para premiar a las unidades ejecutoras con mejor desempeño en compromisos, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, la premiación no monetaria, un reconocimiento básicamente a las DRE y a las UGEL que han recibido bono este año por ser las de mayor rendimiento, pero estamos añadiendo dos categorías muy interesantes. La primera es la categoría a la ejecutora de excelencia, que es básicamente la que ha mostrado un buen desempeño en términos de cumplimiento de compromisos a lo largo de toda su participación en la herramienta. Y luego vamos a tener una categoría especial que es a la ejecutora que se esfuerza, ¿no? Aquella que ha mostrado un mayor progreso desde su inicio en la herramienta y que ha dado saltos importantes que nos parece necesario reconocer, ¿no? Todas estas recomendaciones, sobre todo de esta última parte, están muy asociadas a aquellas recomendaciones que la Oficina de Seguimiento y Evaluación nos hizo luego del estudio que se hizo con el apoyo de todos. Finalmente queríamos compartirles un poquito cómo es la línea de tiempo, dónde estamos y hacia dónde vamos a avanzar. Lo primero es comentarles que estamos en esta etapa de difusión de asistencia técnica temprana. Iniciamos las videoconferencias la semana pasada, el día de mañana es la última videoconferencia prevista. En paralelo estamos trabajando en el cierre de las fichas técnicas, ya precisando exactamente los indicadores, el numerador, el denominador, las fuentes de información, en línea con lo que Claudia ya les ha comentado de manera más general. Luego vamos a tener hacia la quincena de octubre y hasta el 7 de noviembre las asistencias técnicas descentralizadas, ¿no? Vamos a trasladarnos a las regiones para comentarles con mayor detalle los detalles de la herramienta y cómo se vería la norma técnica hacia el 2020. En paralelo, entre septiembre y octubre, la Unidad de Financiamiento por Desempeño tiene el reto de hacer el trabajo de la determinación de las metas individuales por unidad ejecutora y por compromiso. Y también este cálculo que les decía hace un momento que se va a hacer del monto máximo asignable incorporando criterios más de equidad y de desafío territorial. Los últimos meses del año nos van a permitir plantear la norma técnica con todos estos ajustes. Va a ser un proceso desafiante porque, como saben, la herramienta ha cambiado, tiene compromisos diferentes y tiene compromisos un poco distintos en algunos casos. Entonces vamos a tener que trabajar eso de manera muy rigurosa, ¿no? Y finalmente está prevista que la publicación de la norma técnica ocurra en el mes de enero de 2020, probablemente hacia inicios del año, como suele ocurrir. Y bueno, aquí están los datos de especialista de Claudia, que es la coordinadora de la herramienta, y de una especialista que los puede ayudar si tienen algunas consultas adicionales. Ahí está el anexo, está el correo electrónico donde pueden escribir si tienen alguna consulta. De todas formas, en esta videoconferencia hemos previsto un espacio para responder algunas de las consultas que ustedes nos puedan hacer llegar. Entonces vamos a dar 5 minutos para que las puedan escribir en su chat. Nosotros vamos a tomar nota aquí y retomamos en unos minutos para poder responder las preguntas que nos hagan llegar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han hecho llegar sus consultas. Vamos a tratar de responder la mayor parte de las que hemos recibido hasta hace unos minutos. Lo primero es, varios nos piden el acceso a la presentación. Obviamente lo vamos a facilitar. Solamente recordarles que tienen que responder la encuesta de esta videoconferencia y al final les va a aparecer el link donde pueden descargar la presentación. Ya entrando un poquito a las consultas que hemos recibido, nos preguntaban si era posible adelantar la publicación de la norma técnica hacia diciembre de este año. Es la idea, hemos compartido el mes de enero como el plazo máximo, vamos a procurar dentro de la unidad que así sea. Lamentablemente no podemos hacerlo antes, mejor dicho, no podemos activar el proceso hasta que tengamos la confirmación de los recursos, que eso ocurre en la quincena de noviembre, cuando se aprueba el presupuesto 2020, y luego hay un proceso un poco tedioso al interno del ministerio de buscar la aprobación de todas las diferentes oficinas de la norma técnica finalmente, pero claramente está dentro de las prioridades de la Unidad de Financiamiento por Desempeño. Nos preguntaban también si se estaban considerando las dificultades en la zona rural para cumplir con los plazos
de los compromisos del presupuesto de mantenimiento. Esto se une con otras consultas que nos hacían sobre cómo se definen las metas, ¿no? Desde que la herramienta empieza a trabajar con metas individuales por unidad ejecutora, lo que estamos asegurando es que se proyecten mejoras a partir de la línea de base de cada unidad ejecutora. Quiere decir que se considera cómo vienen cumpliendo ustedes con ese compromiso para plantear mejoras a partir de ahí. Entonces, si ya es una localidad donde lo rural nos complica el cumplimiento de las metas, esa proyección de meta 2020 va a considerar y ya va a estar tomando en cuenta esas dificultades. No vamos a cambiar radicalmente la meta, vamos a hacerlo en función de lo que ya hemos venido observando en el pasado, ¿no? Nos hacían una pregunta sobre el compromiso de la generación de condiciones para los PRONOI. Ahí solamente reforzar que se trata de dos mediciones, dos indicadores dentro del mismo compromiso. Uno que es el pago oportuno a las PEC y el segundo que son los viáticos y la movilidad para las profesoras coordinadoras. Entonces son dos indicadores dentro de un mismo compromiso. Nos hacían la consulta de una UGEL sobre cómo pueden acceder a su línea de base de las nóminas de matrícula. Lo podemos coordinar con la unidad de estadística o sus propios estadísticos pueden hacer esa gestión, pero en todo caso es algo que podemos mirar si nos escriben a los correos compartidos, ¿no? Había un comentario también sobre que muchas veces no es posible cumplir con las metas de contratación, porque es el MEF el que no tiene dentro de los plazos la inscripción en el AIRS, ¿no? A eso nos referimos con que la unidad va a hacer un monitoreo más cercano de que se generen realmente las condiciones básicas para que ustedes puedan cumplir con los compromisos. Si por alguna razón esto no ocurriera, no se generan esos códigos en el AIRS para que puedan iniciar con el proceso de contratación, no se va a poder considerar dentro de la medición. No vamos a perjudicarlos si es que el no cumplimiento no es atribuible a las unidades ejecutoras, ¿no? Vamos a tratar de que eso no ocurra, pero si es que llegáramos a ese extremo, no se va a castigar a las ejecutoras por ese tipo de situaciones. Había una consulta también referida a la meta, al compromiso del acompañamiento. Nos preguntaban si se refiere a los acompañantes o si se refiere a los especialistas de educación de las unidades ejecutoras. Ahí es aclarar que se trata de los acompañantes, de las intervenciones de acompañamiento pedagógico, aquellas que registran en el SIGMA. El SIGMA va a ser nuestra fuente de información para ver cómo se viene cumpliendo. Entonces estamos hablando solo de esos actores y no de los acompañamientos que se puedan generar desde la UGEL con los especialistas de educación. Nos hacen algunas consultas sobre cómo manejar algunos temas referidos al RIE, al registro de instituciones educativas. Ahí comentarles que hace poquitos días ha salido la resolución viceministerial 238/19, donde ya se dan algunas reglas de cómo proceder en las diferentes casuísticas que se van presentando. Esa es la norma que los va a guiar en ese proceso de cómo avanzar con el registro. Habían algunos otros comentarios, varios, que se reiteraban sobre la preocupación del compromiso de contratación oportuna, ¿no? Nos decían que la norma técnica del CAS debería estar hasta diciembre, nos han informado que esa es la idea, que se debería trabajar ya con una norma técnica cerrada hacia diciembre, y además que esta norma técnica va a incorporar un tema muy importante y que se ha reiterado en los comentarios, es la posibilidad de tener la rebaja automática del perfil. Sabemos que en muchos lugares hay algunos perfiles que no se pueden completar tal cual son demandados por la intervención. La idea es que las ejecutoras puedan automáticamente avanzar sin tener que pedirle aquí a DITEN que autorización para la rebaja del perfil, y eso debería facilitar el cumplimiento. No obstante, si es que a pesar de eso subsisten problemas para cumplir con la contratación de esos perfiles que puedan ser muy complejos, si las ejecutoras pueden demostrar a la unidad que han tenido dos procesos que no han logrado cubrir con el personal necesario, se puede retirar a esos perfiles de la medición para que no se perjudiquen por un tema que ya no responde finalmente a la capacidad de solución desde la UGEL, ¿no? Y finalmente había una consulta más desde lo conceptual, cómo se va a medir la mejora de la práctica pedagógica y de la clima y gestión escolar, ¿no? Ahí yo les quería comentar, existe una herramienta que está instalada en el Ministerio desde hace un par de años que se llama el Monitoreo de Prácticas Escolares. Lo que hace es evaluar dentro del aula cómo es que el docente conduce la sesión. Entonces ahí se evalúan, por ejemplo, dimensiones como cómo se promueve el pensamiento crítico, cuál es el grado de involucramiento de los estudiantes, si se da o no se da retroalimentación. Se trabajan básicamente con rúbricas de observación de aula. Esa es una herramienta que ya existía en el ministerio, pero que tenía solamente niveles de representatividad urbano, rural o por nivel, y eran datos como nacionales. Para el año 2020, la Oficina de Seguimiento y Evaluación, que está a cargo de esa herramienta, nos va a proporcionar datos representativos a nivel de región,
y eso nos va a permitir que nosotros podamos poner algunas metas para los indicadores que hemos priorizado, no para la totalidad de lo que recoge la Oficina de Seguimiento de Evaluación, sino para aquellos que están en la presentación y que han sido priorizados. Básicamente 4 para los temas de docentes efectivos, las prácticas deseables en el aula, y 2 indicadores referidos más a la gestión y al clima en la institución educativa. Si quieren más información sobre esa herramienta en general, la Oficina de Seguimiento de Evaluación tiene información que puede compartir. Y bueno, solamente reiterarles que todos estos temas los vamos a tratar con mayor nivel de profundidad en las asistencias técnicas que les hemos comentado, que se activarán desde la quincena de octubre hasta la primera semana de noviembre. Ahí ya la DIRI ha estado coordinando, entendemos, con las diferentes regiones para definir fechas que sean adecuadas para poder tratar estos temas con la profundidad que se requiere, ¿no? Entonces, esos son básicamente los temas que teníamos anotados acá. Reiterarles nuevamente que pueden tener acceso a la presentación luego de completar la encuesta, van a tener el link para la descarga, y en la misma presentación están los correos electrónicos donde pueden dirigir consultas adicionales si es que las tuviesen, y el equipo va a estar encantado de poder ayudarlos a solucionarlas. Muchas gracias. Mañana sí, solamente recordarles que mañana es la última videoconferencia. Si hay personas dentro de su ejecutora que todavía no han podido estar presentes y les interesa participar, mañana es la última posibilidad, es de 2:30 a más o menos esta hora, 4, 4 y cuarto, que es la hora en la que solemos terminar, y motivarlos a que puedan conocer con mayor detalle los compromisos de desempeño y sobre todo organizarse a nivel de cada ejecutora para que el año 2020 nos permita tener mejores cifras de cumplimiento y sobre todo mejores resultados educativos. Les agradecemos mucho su atención y quedamos atentos a cualquier consulta que nos pueda llegar por el correo electrónico. Gracias. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.